por ser parte, Enrique, del canal. ¿Qué se dice acerca de esto, abogado? Bueno, la realidad es que el gobierno no ha dicho nada, no se dice absolutamente nada, es cosas que el mismo gobierno o lo que es ICE, las personas que manejan la aplicación de CBP One, decidieron hacerlo, tal vez eliminar muchos registros viejos de personas que incluso, me imagino que se van a dar cuenta, se dieron cuenta que hay muchas personas que ya entraron y entraron de manera irregular y ese registro o todo eso quedó abierto. Y me imagino que lo que están haciendo es tratando de limpiar para de alguna manera obtener cifras reales de lo que está en México y de la cantidad de personas que tienen esperando realmente por las citas de CBP One. De alguna manera esto puede ser que sea malas noticias para algunas personas porque su registro fue borrado, tienen que volver a aplicar, pero buenas noticias para otras personas porque esto quiere decir que el gobierno está tratando de obtener las cifras